hace 3 días, el 1 de mayo, se cumplieron 171 años del nacimiento de Cajal, en Petillas de Aragón. No voy a añadir nada nuevo sobre esto. En todo caso, que Petilla está entre Sos del Rey Católico y Jaca, y que eso explica el por qué luego pues acabó estudiando en Jaca, luego en Ayerbe y luego en Huesca. Como él mismo nos cuenta, las jotas estaban presentes en todas las celebraciones. Esto nos lo dicen sus recuerdos y también en otros escritos. Las tertulias de los cafés Levante y Suizo sirvieron de lugar de reunión de políticos liberales y desde luego de los mejores intelectuales de España, según nos cuenta Santiago Ramón y Cajal Junquera. Le sirvieron para profundizar con sus amigos en sus conocimientos de literatura, de arte y de música. Desde luego coincidió, por ejemplo, con Tomás Bretón en reuniones académicas, seguro, porque lo dice él, en algunas, y muy posiblemente también en alguna de estas tertulias. Y aquí tendría que decir que aunque para don Santiago el sistema visual, y por tanto también la pintura o el dibujo, como saben ustedes, era un notable experto, era un aparato superior de comunicación, pero también incluía la función auditiva, que aunque era menos importante por estar, según nos dice, dedicada fundamentalmente a percibir señales de alarma, pero sin embargo, a partir de la audición surgieron como expresión emocional el canto y la música, nos dice, las más puras y desinteresadas fruiciones de la vida. Que luego a los 10 últimos años de su vida las tuvo que disfrutar bastante menos debido a su dureza de oído, como nos cuenta en numerosos lugares. Bien, volvemos a su infancia y juventud y recuerda un verano en Bad Palmas, tenía 7 u 8 años y se celebraban en el pueblo las Victorias de África, donde nos cuenta Cajal que escuchó jotas ejecutadas con más fervor que afinación por cierta murga traída de no sé dónde, pero en definitiva nos cuenta que fue su primer gran encuentro con la jota, con la charanga, con la alegría, con las fiestas en Aragón y también de España, porque él nos cuenta que se celebraron fiestas por esta victoria en toda España. Con 14 años ya le encontramos en Huesca, como saben, y su padre le mete en una barbería, a trabajar en una barbería, y ahí se encuentra con el señor Acisco, que era el dueño, y nos dice Cajal, quiso enseñarme a tocar la guitarra, mas yo, que jamás tuve pasión por la música, no pasé de tañer medianamente la jota y de pespuntear sin gracia un par de polcas elementales. Y aquí yo, mientras leía esto, pensaba, ya me gustaría a mí y a todos los que estamos aquí haberle oído a Cajal con 14 años tocar esa guitarra, a ver cómo lo hacía. Muchos lo hemos intentado, yo entre ellos, y supongo que muchos de los que están aquí, y abandonamos, yo por lo menos, igual que Cajal. Esto no significa que no apreciara y disfrutara de la jota. En El hombre natural y el hombre artificial, su personaje nos confiesa, me enardecen y confortan tus elocuentes acentos, que suenan en mi oído como las notas vibrantes de la jota, o las estrofas de la inolvidable marcha de Cádiz. Oportunísimos llegan a mi alma. Hay otro, a lo mejor aquí recordaba cuando hacía a este personaje hablar de esa forma, recordaba cómo le homenajearon cuando se dedicó a hacer gimnasia, boxeo y, vamos, a desarrollar, como él dice, sus proezas musculares. Nos cuenta que levantó un saco de 8 fanegas. Aunque la fanega, el peso cambia dependiendo de los lugares de España y es muy variado, la fanega de Aragón, según he encontrado yo hoy, 8 fanegas serían unos 170 kilos. Se pueden levantar. En todo caso, lo que está claro, y es lo más importante que nos cuenta, es que el inmediato seguidor suyo solo levantó 7 fanegas, con lo cual el que ganó el premio de levantar sacos de trigo fue don Santiago. Y nos dice aquí, a los ojos de aquellos labriegos, adoradores de la fuerza bruta, adquirí de repente enorme prestigio.
y el triunfo sobre mi contrincante se celebró alegremente con el baile. En la clásica jota tomaron parte mozas arrogantes con quienes de niño yo había correteado y jugado los pitos. Algunas de ellas me dirigían miradas que parecían caricias. Es decir, asocia a la jota desde luego con una experiencia victoriosa, bastante de triunfo, bastante que le alegró bastante. Sin duda, las jotas, como el flamenco, son una forma popular de cantar a la vida, con sus alegrías, infortunios y sabiduría profunda. Así nos hablan del carácter aragonés tan presente siempre en Cajal, que como saben le llevó en Cuba delante de un consejo de guerra, del que por otra parte salió airoso por defender a sus enfermos frente a un coronel que solo miraba por sus caballos. Y aquí se me ocurría aquella jota tan conocida en Aragón que dice: ¿qué sería un baturrico sin la cabecica atada? Si aun llevándola atadica dice las cosas tan claras. Desde luego a Cajal se le aplicaba esto, yo creo que, como diríamos, no tenía pelos en la lengua, si tenía que decir algo lo decía. Estas jotas estaban siempre presentes en las fiestas de los pueblos y así fueron recogidas en el Cancionero de Alvira. También lo hicieron compositores como su amigo Bretón, que las pasaron a la ópera y a la zarzuela también con gran aceptación. Ahí tenemos, todos conocemos, la gran jota de la Dolores, que el otro día interpretó en el Teatro de la Zarzuela Guillermo García Calvo y fue un lleno verdaderamente absoluto y emocionante. Es decir, el público se levantó, bueno, la repitieron la jota, ¿qué más tengo que decir? Tan enardecido estaba. Traigamos ahora a nuestra retina la jota de Sorolla, con los danzantes representados con su típico traje de ansó, que bien pudo haber escuchado Cajal más de una vez. A los del sabio Cajal, desde los tiempos de Goya, a los del sabio Cajal, ha sido y será la jota un orgullo regional, un orgullo regional, desde los tiempos de Goya. Nacido en Petilla de Aragón, en la calle Ramón y Cajal número 6, les habla a continuación el doctor Pedro Hualte Sevilla, biógrafo del padre de don Santiago Ramón y Cajal, don Justo Ramón Casasus. El doctor Hualte es director de la Casa Museo Natal de don Santiago Ramón y Cajal en Petilla de Aragón, museo que, por su primoroso cuidado, recomiendo aprovechen para visitar. El doctor Hualte ha participado recientemente en el nombramiento de Santiago Ramón y Cajal como hijo predilecto de su pueblo y de su hermanamiento con Coterno Golgi, villa natal de Camilo Golgi en Italia, y con Luarca en Asturias, villa natal del doctor Severo Ochoa en la red europea Villas de Nobel. Don Pedro. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y en segundo lugar, le tengo que pedir a don Santiago que me dé permiso para leer esta carta, que es original de él y que él la escribió. Dice así: respetable señor rector de la Universidad de Clark, en Estados Unidos, en contestación a vuestra amable carta del 15 de marzo, en que la docta Universidad de Clark me hace la honra de invitarme a celebrar en una conferencia científica el 10º aniversario de su creación, tengo el gusto de contestaros que acepto el encargo y estoy dispuesto a leer en francés con las demostraciones prácticas necesarias un discurso sobre la textura de la corteza cerebral humana, trabajo en el cual expondré en resumen mis últimas investigaciones, todavía inéditas, sobre tan importante argumento. Yo partiré pues de aquí, de Madrid, el 15 o 20 de junio, antes de cuya fecha podéis girarme
Si tanta es vuestra amabilidad, la cantidad destinada a indemnización del viaje. Algunos amigos que han visitado vuestro país hallan algo insuficiente dicho viático de $500. Argumento que para realizar el viaje con alguna holgura desde Madrid, sobre todo si es preciso visitar alguna ciudad universitaria de la Unión, son menester 600 o 700. Yo, de todos modos, conténtome con la suma propuesta, y aunque no soy rico, añadiré el resto de mi propio peculio. Firme el honor de ponerse a sus órdenes su amigo y colega Santiago Ramón y Cajal, Madrid, 2 de abril de 1899. Es decir, Cajal va a la Universidad de Clark y pronunció no una conferencia, sino 3 conferencias. Estas conferencias, la Universidad de Clark las imprimió en un libro, y este libro, con la aportación también de 4 científicos europeos que fueron a celebrar el 10º aniversario de la Universidad de Clark, se hizo un libro. Este libro... No tengo mucha voz y voy a procurar ser breve. En realidad yo no podía estar hoy aquí porque cuestiones de trabajo en el Hospital 12 de Octubre me lo impedían, por eso José Javier Campos iba a hacer la explicación de la rosa en mi nombre, y yo realmente estoy en nombre de Matilde Ferrer, que es la hibridadora que ha creado esta nueva rosa dedicada a Santiago Ramón y Cajal. Sonia Rivas Caballero, que está aquí junto conmigo, y yo llevamos bastantes años dedicadas al estudio y la difusión de Santiago Ramón y Cajal. Y le pedimos a Matilde Ferrer, la más prestigiosa hibridadora de rosas que hay en el mundo, y que tenemos la suerte de que sea española, que dedicara a Cajal una rosa, porque él había denominado espinas dendríticas a las protusiones de las dendritas, una de las ramificaciones que salen de la neurona. A estas protusiones él les llamó espinas dendríticas porque le recordaba las espinas del rosal. Con este argumento y esta justificación, Matilde Ferrer tuvo la gentileza de crear esta rosa Santiago Ramón y Cajal, que le costó 4 años de hibridaciones, que parte de una rosa holandesa, que la tienen aquí, Floré, y de una rosa alemana, Golden Holstein, que es la amarilla, de la que toma el color fuerte amarillo, y de la rosa holandesa toma el vigor. Pues de esta mezcla de estas 2 rosas consigue esta rosa Santiago Ramón y Cajal, que está registrada en todo el mundo, que está comercializada en todo el mundo, que ya ha sido premiada y que plantamos por primera vez en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid en 2021. Ahí está absolutamente florida, y desde allí la directora de logística del hospital, que nos acompaña, ha traído las rosas para este acto. Y decirles que el color amarillo no fue casual. Le pedimos a Matilde que, puesto que la neurona siempre se tenía y la dibujaba Cajal con tinta negra, evidentemente habría que darle otro color, que fuera el amarillo, porque el amarillo, este amarillo un poco anaranjado, porque la rosa cambia de color según el calor y la luz, es el color de fondo de la técnica de Golgi, el científico italiano con quien comparte el Nobel y a cuya técnica él mejoró y pudo ver lo que no había visto nadie antes, que es la unidad de la autonomía de la célula nerviosa, que no era una red, sino era una unidad independiente. Pues se basó en esa técnica de Golgi, que es este color amarillo, de ahí que la rosa Santiago Ramón y Cajal sea amarilla. Así que para mí es un honor estar aquí en nombre de Matilde Ferrer presentándole su obra, y que sus descendientes pongan esta rosa en la tumba en la que también reposa Silveria, que, como bien dijo Emilia Pardo Bazán, la mitad de don Santiago en gran parte era Silveria. A continuación les dirige la palabra el excelentísimo señor don Javier Sanz Serrulla, doctor en Medicina y Cirugía, doctor en Odontología y doctor en Historia, académico del número de la Real Academia Nacional de Medicina, ocupando el sillón número 24, Historia de la Medicina, quien realizará un elogio libre a la figura de don Santiago. Don Javier, por favor. Muy bien, pues buenas tardes. Yo también soy alérgico y por eso pido disculpas. Agradezco a los organizadores que me hayan invitado para hablarles muy brevemente, como así me lo han indicado, ¿no? Por teléfono. La verdad es que con don Santiago Ramón y Cajal nos lo pasamos muy bien. Es una persona que se lee bien, que es divertida
una persona que nos confiesa como muy pocos científicos y nos facilita la labor biográfica. Casi todas las tareas que hay que hacer en la biografía de Santiago Ramón y Cajal podríamos decir que son de acompañamiento, ¿no? Él nos da la partitura con sus recuerdos de infancia, donde habla pues, de más cosas que nosotros hubiéramos sabido nunca. Es cierto que siempre bajo su prisma, eso lo dice él y queda por indiscutible. Habría que oír también otras voces contemporáneas, pero lógicamente no las tenemos. La verdad que está casi todo dicho. Si queda algún hueco nos vamos a los archivos, intentamos completarlo. Yo estaba mirando al suelo y veía las hormigas de acá para allá, que están bastante despistadas, por cierto, debe ser por el sol, y me acordaba de los dibujos que tenéis en el consejo de su blog de notas, donde están las hormigas también para arriba y para abajo. O sea, la referencia es abrumadora, la de don Santiago Ramón y Cajal. Tiene una etapa definitiva, yo creo que es lo magro de su biografía, que es la etapa madrileña, y aquí nos encontramos, ¿no? Aquí se viene en 1892 como catedrático de histología, histoquímica normales y anatomía patológica, una cátedra que había conseguido crear un personaje bizarro, un farmacéutico metido en política en ese momento, don Cesario Martín Somolinos, homeópata además, para acabar de complicar la cosa una vez que tiene que exponer los motivos. Y la verdad que el Madrid de 1892 pues es el Madrid de las academias también, Madrid de las academias que yo me he dedicado en los últimos tiempos a investigar un poco. Es académico, como sabemos, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tomando posesión el 14 de mayo de 1897 y siendo contestado por su ahora amigo, Julián Calleja, ahora amigo, pero antes bastante enfrentados. El 30 de junio de 1907, un domingo y a las 3 de la tarde, ingresa en la Real Academia Nacional de Medicina. Es justamente el año después en que ha conseguido el Nobel. Y en la Real Academia Española pues es electo el 21 de junio de 1905, pero no entra. Él dice que está mayor. Yo creo que hay otras razones que todas las podemos entender, ¿no? O todas las podemos interpretar. Yo no sé si en este país, que tradicionalmente pues se considera que es muy mal visto el éxito por parte de los nativos, eso tiene que ver algo por parte de los escritores. Cuando digo yo no sé, es que estoy diciendo que muy probablemente, ¿no? No le perdonaban no le perdonaban ese éxito y esa proyección internacional, pues como no la tenían muchos de los escritores, pese a que alguno de ellos, íntimo amigo, pues había ganado el Nobel. Fue la suya una vida fecunda, una vida profesional, no asistencial, como profesor, como investigador, como académico, acude hasta 1922 en que se jubila y encuentra la excusa más interesante: me he jubilado y ya estoy agotado, me voy a dedicar a lo mío, las fuerzas que me queden, que son pocas. Bueno, pues la verdad es que dura bastante tiempo más, ¿no? Está todavía durante 12 años. Y el 17 de octubre, como todos sabemos, de aquel 34, y como reza aquí, ya veo que la lápida ha corregido la fecha de defunción de su esposa, que en internet todavía viene mal, viene 1934, el mismo año. La foto que viene en la Wikipedia pone 1934 también. Bueno, pues aquí se encuentran los deseos modificados en parte de su primera intención de enterrarse junto con su esposa en este sepulcro, que este sepulcro representa también la dignidad del investigador, la dignidad del hombre de ciencia, la dignidad del ciudadano y también la dignidad del patriota. Yo creo que me he ajustado al tiempo, no tengo más que decir y yo creo que hay que dar paso a los siguientes conferenciantes para que esto no se alargue mucho. Muchas gracias.
Como colofón de este primer homenaje enmarcado en el proyecto Panteón Español, en red de la Federación Española de Asociaciones de Historia, se dirige a ustedes el biólogo y bioquímico molecular don Juan Andrés de Carlos Segovia, investigador en neurociencias y científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Actualmente es el director del Legado Cajal y defensor del Museo Cajal. Todo suyo. Muchas gracias. Bueno, yo tampoco me caracterizo por tener demasiada voz, pero bueno, en cualquier caso voy a contaros un poco cómo Cajal entró en mi vida, o yo entré en la vida de Cajal, que monta tanto, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo puedo saber muchísimo sobre Cajal, pero todo fue realmente tremendamente circunstancial, porque la verdad es que yo acabo la carrera, me voy al servicio militar, y cuando vuelvo, sin saber muy bien qué hacer de mi vida, pues uno de mis amigos pues me propone apuntarme a una asociación de extras de cine, con lo cual, bueno, pues nos divertíamos, sacábamos un dinerillo que luego nos lo poníamos en copas por la noche. Y yo pues accedí a eso, y la verdad es que poco después de estar haciendo de extra en películas, se me llama para hacer la famosa serie de Cajal que se hizo en 1982. La verdad es que fue pues mi primer choque directo con Cajal, porque yo conocía a Cajal de la carrera, entonces bueno, pues sabía muy poquito sobre él, sus descubrimientos, pero no me había nunca acercado tanto a la figura de Cajal. Digo esto porque aquella serie estaba muy bien ambientada, estaba asesorada por el propio Instituto Cajal, y yo entonces no lo sabía, pero ahora si veo la serie, todo lo que aparece en escenas cuando Cajal está trabajando en su cueva, está trabajando en la propia casa de Cajal, en la propia cueva donde Cajal trabajó. Y si miramos en las paredes, esos cuadros anatómicos que hay colgados, son cuadros realizados por él, cuadros que conservamos en el legado Cajal, o sea, era todo original de Cajal. O sea que es una serie que realmente está bien dirigida y merece la pena. Una vez que hago esta serie, pues bueno, pues ya yo no sabía que existía un Museo Cajal en aquella época, y bueno, eso quedó allí, pero circunstancialmente también, una de esas noches que salgo con mi amigo a tomar unas copas, pues conozco a una chica, y esa chica pues resultó, así hablando con ella, que estaba estudiando biológicas y era técnico del profesor Facundo Valverde, que era el hombre pues más afamado en aquella época entonces en el Instituto Cajal. Entonces yo le pregunto, ¿y es verdad que existe un Museo Cajal? Sí, sí, lo tenemos en el instituto, ¿me lo puedes enseñar? Entonces así entro yo en el Instituto Cajal para ver por primera vez en mi vida el Museo Cajal, que estaba formado pues con su legado Cajal. ¿Qué es el legado Cajal? Pues son todas aquellas piezas pertenecientes a Cajal que él quiso que se conservasen en su instituto a su fallecimiento. Estas piezas pues evidentemente eran pues principalmente científicas. Lo que pasa que esto ocurre cuando Cajal fallece en octubre del 34, poco tiempo después estalla la Guerra Civil, las cosas de Cajal se meten en cajas y se guardan en el nuevo Instituto Cajal del Cerrillo de San Blas, que es inaugurado en 1933. Entonces esas cosas están encerradas hasta que acaba la guerra y se vuelve a empezar a trabajar otra vez en el Instituto Cajal, y sobre el año 42 aproximadamente los pocos discípulos de Cajal que quedaban en el instituto deciden sacar las cosas y hacer un pequeño museo. Ese pequeño museo se hace en las dependencias que habían creado en ese Instituto Cajal como despacho y laboratorio de Cajal, pero que nunca llega a ocupar Cajal, pero se respetan los espacios y luego será utilizado para hacer este Museo Cajal. La verdad es que pasan un par de años y se pasea por allí el secretario del CSIC, el señor Alvareda, y la verdad es que lo ve y lo ve con buenos ojos y dice, bueno, ¿y esto? Bueno, pues la verdad es que se nos ha ocurrido en homenaje a Cajal hacer un pequeño museo con sus pertenencias originales, y dice, muy bien, pero esto se tiene que inaugurar oficialmente, y entonces se inaugura oficialmente con el ministro, el presidente del CSIC y esas cosas, en el año 45. Desde el año 45 se considera que hay un primer museo Cajal que se va a encontrar dentro del propio instituto. Ese museo va a acompañar al instituto sus cambios de sede, hasta que llegamos a... se va a trabajar desde el año 33 hasta el 57 en este Instituto Cajal, y en el 57 se cambian a un nuevo edificio en Velázquez 144, donde se va a trabajar hasta el año 89. Yo entraría a hacer la tesis en este edificio Velázquez 144,
que, como ya digo, de la mano de mi amiga Laura, que luego me casaría con ella, donde me enseña el legado Cajal y me empieza a meter en la cabeza qué es eso de las neuronas y enseñarme preparaciones histológicas teñidas con el método de Goli por primera vez, diciéndome lo que era una neurona y estas cosas. Pues a su término, llegando a su término y acompañados por un sacerdote, rezaremos una oración por el alma de don Santiago y cerrará el acto doña Carmen García Cruz, perteneciente a la Asociación Reinos de España. Doña Carmen, por favor. Ante todo, disculpen la ausencia del presidente de la Federación de Asociaciones de Historia, don Miguel Ángel Jimeno, que no ha podido cumplir el acto. Yo represento a la Asociación Reinos de España. La asociación tiene entre sus estatutos el estudio y la divulgación de la historia de España, y qué mejor ejemplo de ello que honrar a un premio Nobel. Gracias a la señora Lourdes Soler, sin ella no hubiera sido posible realizar este acto. Señor Cajal, perdónenos si le hemos molestado en su descanso. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y a continuación, el padre Fabricio dará un responso en memoria de don Santiago y cerrará el acto. Gracias a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos hoy en este cementerio para recordar a nuestro hermano Santiago Ramón Cajal, que murió en la paz de Cristo, y confiarlo con fe y esperanza al amor de Dios Padre. Pidamos pues ahora a Dios, que lo creó, lo alegre también en el banquete de su reino, y que pueda gozar con los santos y elegidos de los premios eternos. Oremos. Autor de la vida, acuérdate de nuestro hermano. Confiando en ti, ha ido a su descanso eterno. Y ya que este primer mundo acabó para él, alégralo ahora en tu paraíso, donde ya no hay llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría. Con tu Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y vamos a hacer una oración de los cielos. Hacia ti, Señor, levantamos nuestros ojos. Contempla, Señor, nuestra tristeza, fortalece nuestra fe y concede a nuestro hermano Santiago Ramón Cajal el descanso eterno. Tú que resucitaste a los muertos, concede la vida eterna a nuestro hermano. Oremos. Tú que desde la cruz prometiste el paraíso al buen ladrón, acoge a nuestro hermano en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Tú que experimentaste el dolor de la muerte y resucitaste gloriosamente del sepulcro, concede a nuestro hermano la vida feliz de la resurrección. Te lo pedimos, Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y haz que tu siervo, que salió de este mundo, perdonando de sus pecados,
y libre de toda pena, goce junto a ti la vida inmortal. Y cuando llegue el gran día de la resurrección y del premio, colócalo entre tus santos y elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, dale el descanso eterno y brille sobre él la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Su alma y las almas de todos los cielos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen. El Señor esté con ustedes.